Bien, bueno. Bueno, ¿arrancamos? Bueno, arrancamos. Bueno, ¿cómo están? Bueno, la idea es continuar trabajando el tema que conversábamos la última vez que nos vimos, el jueves, eh, que remite a narrativas. Y si recuerdan, hablábamos de narrativas, eh, vinculándolo con la entrevista, con lo instrumental de la intervención, y habíamos planteado algunas características de las narrativas que escuchamos en las entrevistas sociales bueno, que hacemos los trabajadores sociales. En ese aspecto creo que habíamos quedado más o menos en un avance. Uno de los puntos que planteábamos con respecto a la narrativa era que la narrativa implica la construcción del mundo del problema social, es decir, lo que significa, o sea, los significados que rodean, mejor dicho, al problema social. La narrativa también implica algo de la historia de vida de la persona o de la biografía, que después vamos a conversar un minuto sobre método biográfico. También la narrativa implica la explicación y comprensión del problema social. En eso me parece importante también ser enfático, es decir, en el relato está todo esto que estoy tratando de organizar y de compartir. Es decir, uno cuando escucha una entrevista, lo que está escuchando es lo que acabamos de decir recién, es decir, las significaciones que rodean al mundo de la vida de la persona con la cual estamos hablando. Siempre hay alguna impronta de la historia de vida de la persona o alguna referencia como ejemplo. O sea que lo más interesante, como ustedes estarán viendo, es ir como preparando bien la escucha, en el sentido de qué estamos escuchando cuando llevamos adelante una entrevista, eh, compartiendo lo que decíamos hace un rato, la parte, llamémosle más instrumental de la materia que estamos trabajando. Por otro lado, también hablábamos de la explicación y comprensión del problema social. Eso también está muy expresado en la narrativa, en cómo se cuenta, eh, y el otorgamiento de sentido, ¿no? Y por otro lado, también se podría decir que el problema social se construye mediante se va narrando. Mientras se va narrando, se va construyendo. Entonces, insisto con esto, me parece importante el lugar de la escucha, en el sentido de, bueno, en una entrevista, múltiples cuestiones aparecen al momento de desarrollarla. Por eso lo más interesante, lo más importante, de nuestro punto de vista, es que fluya la palabra del otro. Es decir, tratar de no interrumpir, o tratar de direccionar lo que veamos que debe ser direccionado desde nuestro punto de vista, en la medida que la entrevista se desencuadra, por ejemplo. Entonces, seguramente ya vieron entrevista, por ahí lo vieron en talleres, pero conviene repasar algunos de los puntos que estamos mencionando como para darle mayor densidad al tema. Por otro lado, la narrativa siempre contiene ideas preconcebidas del problema social. Es decir, para decirlo de una manera más sencilla, los imaginarios sociales se entrometen en la narrativa y se expresan desde allí. Es decir, la percepción que tengo del problema que estoy narrando va a estar expresado en cómo lo estoy contando, en cómo lo estoy compartiendo. Por otro lado, también, creo que lo dijimos la semana pasada, implica una cultura de presentación. Y también podríamos hasta hacer algunas clasificaciones de narrativas. Es decir, hay narrativas que las podemos llamar contingentes, es decir, que
No sé, piensen en entrevistas que han hecho. En esas narrativas contingentes, la persona plantea el origen, las causas, las consecuencias del problema social que está narrando. O sea, no todas las narrativas son iguales. No todas las entrevistas son iguales, no todos los relatos son iguales, y se puede pensar en función de eso algún tipo de clasificación. Hay otras que las podemos clasificar como valorativas, en el sentido de que introducen muchos juicios de valor, eh, describen los cambios que se produjeron desde el punto de vista valorativo a partir de la aparición del problema social, y también pueden atribuir sentidos a la relación entre la persona y el contexto, ¿no? O sea que ya podemos hablar de narrativas contingentes, de narrativas valorativas. Eh, Hay narrativas que se las puede entender como centrales, en el sentido de que conectan intensamente a la experiencia personal con lo que se está narrando. Y también, ya como punto aparte, diría, existen distintas formas de contar, distintas formas de narrar, ¿no? Y si ustedes recuerdan entrevistas, seguramente hay gente que hace que la narrativa sea heroica, sea trágica, sea cómica, didáctica. O sea, todo eso implica significación, implica una forma de percepción del problema que estoy compartiendo, el relato que estoy estructurando. Entonces, cuando nos ponemos en el lugar de escucha, en el lugar de escucha dentro de la entrevista, y lo analizamos desde el punto de vista de las narrativas sociales, bueno, surgen estas cuestiones que estamos intentando compartir. Sobre esto tenemos algunos materiales para que vean. Estábamos en deuda con eso, después lo solucionamos al finalizar el encuentro de hoy, y agregamos algunos textos que tienen que ver con esto que estamos conversando, sobre todo vinculado con el tema entrevista, con el tema narrativo, ¿no? Hay un libro que se llama El lugar, la mirada, la palabra y la escucha, que sintetiza de una manera bastante sencilla esto que estamos conversando, y bueno, lo podemos compartir. Está en PDF, así que sería una de las cuestiones a compartir. Y para ir más específicamente al tema de las narrativas, hay una presentación en PowerPoint que puede ser útil para sistematizar lo que estamos conversando. Hay más cosas para compartir, pero incluso hay todo un capítulo dentro del trabajo social y dentro de las ciencias sociales que se denomina narrativas sociales. Incluso hay formas de intervención que ponen el eje central en la narrativa. Hay líneas de trabajo social en ese aspecto, no muy desarrolladas en nuestro país, pero sí desarrolladas en algunos países de América Latina como Colombia o México, y bastante desarrolladas en España, que plantean, digamos, ya una especie de trabajo social clínico apoyado en la narrativa. Me parece que es interesante conocer también, más allá de la posición que uno tenga con respecto a ese tipo de perspectiva, la importancia que tiene, digamos, el relato, que de eso se trata, digamos, el espacio que estamos conversando. Entonces, volviendo al principio, que habíamos comenzado a hablar de esto el jueves pasado, diría: la intervención en lo social es un proceso de análisis de relatos. El relato porta en sí mismo las claves de su significado, eso lo dice Gertz, por ejemplo. Y diría también, dentro del relato, muchas veces está la resolución del problema que se está presentando. Entonces, bueno,
Esto sería como terminar lo que nos quedaba pendiente del jueves pasado, era unos minutos nada más, dentro del capítulo de eh, lo que sería entrevista, pero dentro de entrevista, cosa que ustedes ya conocen, algo un poco más profundo que es el tema de narrativas. Ahora, dentro de las narrativas, lo que nos encontramos también es con una metodología que vale la pena también conocer, que es el método biográfico, cómo el método biográfico dialoga con la intervención en lo social. Creo que cuando uno analiza, digamos, las prácticas, sobre todo las actuales, en función del diálogo práctica-contexto en la actualidad, lo que yo diría es que lo más rico en la entrevista está en la narrativa, pero dentro de la narrativa lo más rico es la biografía, ¿sí? El relato histórico que la persona hace. Entonces de ahí uno puede retrabajar algunos elementos que son de la etnografía y trabajar lo que algunos autores como Ruth Sautou o eh, bueno, diferentes autores plantean como método biográfico, ¿sí? Entonces, en ese punto haríamos una correlación entre método biográfico e intervención en lo social. El método biográfico implica eh, plantearnos que trabajamos con biografías. ¿Y qué es una biografía? Y eso es interesante como para conversarlo. Es decir, la biografía, en términos de lo que estamos hablando, ¿no? En términos de entrevista, implica que lo que estoy contando, que remite a mi historia personal, está construido desde mi propia percepción. Es decir, en otras palabras, lo que estoy contando no necesariamente es absolutamente verdadero, sino que tiene que ver con la percepción que yo tengo de algo que ocurrió en el pasado, o lejano o no tan lejano. No sé si soy claro, pero digo, cualquiera de nosotros podría tal vez recordar, qué sé yo, no sé, un acontecimiento importante en la vida, el día que se recibió, el último examen que dimos. Ahora, lo podríamos relatar biográficamente. Ahora, no tenemos la certeza de que haya sido exactamente así. Pero como lo estamos relatando en este momento, tiene que ver con la percepción de último examen que dimos que tenemos en este momento. Entonces lo biográfico aparece dentro de las narrativas como algo fuertemente útil para pensar la intervención, porque me habla del pasado, pero con el tamiz, con el filtro del presente. De ahí que nos interesa, desde el punto de vista técnico, plantear como más relevante el concepto de biografía que el concepto de historia de vida, que no son la misma cosa. Si me permiten una palabra ahí, yo diría que las biografías se vinculan más con la impresión subjetiva del hecho que ocurrió en la historia de la persona y cómo se está relatando ahora, y la historia de vida tiene que ver con lo que fehacientemente ocurrió. Es decir, la historia de vida es una metodología que surge dentro de los métodos, sobre todo de la antropología. Cuando no hay documentación acerca de algo, se puede recurrir a la historia que cuente una persona frente a ese algo de lo cual no hay documentación. Y buscaría documentaciones colaterales que corroboren o no lo que la persona está narrando. Entonces, entre una opción, que sería el método biográfico, y otra opción, que sería la historia de vida, desde el punto de vista de intervención, y lo que pensamos es que nos es más útil el método biográfico que la historia de vida, porque la intervención no es una búsqueda de la verdad. En la intervención no buscamos la verdad de lo que ocurre. En la intervención buscamos cómo la persona está viviendo lo que
está atravesando. No es una búsqueda de certezas, es más una búsqueda de significados, es más una búsqueda de cómo esto que significa, cómo significa y cómo genera padecimiento, por ejemplo, o ruptura del lazo social. Entonces, como la intervención no es una búsqueda de la verdad, como sí lo es la investigación, o es una búsqueda de algunas certezas para seguir avanzando, sería la parte investigativa del proceso de intervención, entonces me es más útil el método biográfico que la historia de vida. Si quieren ejemplo de historia de vida, creo que está en PDF en Google. Se puede buscar el libro de Historia de un cimarrón, que es tal vez la primera historia de vida completa que se publicó, que es del año 1961, si no me equivoco, que está hecha por un antropólogo cubano, se llama Miguel Barnett, que lo que relata la historia de un cimarrón. Cimarrones eran los esclavos que se escapaban de las plantaciones y que vivían en libertad. De manera francamente autogestiva, tenían hasta en Cuba tenían hasta sus propios gobiernos. Entonces Barnett conoce, este antropólogo conoce una persona que le cuenta, yo fui cimarrón, estábamos en 1961, o sea que es muy del pasado lo que está contando. Entonces, bueno, lo que hace es grabar la entrevista y después va a ir tratando de corroborar esto que la persona está narrando. Ahí surge el concepto o el método de historia de vida. Por otro lado, vuelvo a lo que decía antes, cuando hablamos de intervención, nos interesa el concepto de biografía. ¿Les parece claro esto que estoy diciendo? ¿Está claro? ¿Podemos continuar entonces? Sí, profe. Bien, gracias. Entonces el método biográfico implica un relato de la experiencia individual que revela las acciones de un individuo como actor social. ¿Sí? Todos podemos recordar la puerta de nuestra escuela primaria. Y podríamos hacer un ejercicio ahora y describirla. Ahora, ¿estamos seguros que fue así? En un proceso de intervención, insisto, me interesa escuchar la percepción que ahora tiene la persona de la puerta de esa escuela primaria, no cómo realmente lo fue. Porque esto me va a hablar de las significaciones, me va a hablar de cómo comprende y explica, etc. Entonces, para llegar al método biográfico, para utilizar elementos del método biográfico, voy a tener que utilizar entrevistas no estructuradas. O sea, como decíamos antes, voy a tratar, cuando hablábamos de narrativas, voy a tratar de que fluya el lenguaje, de que fluya la palabra. Y desde ahí intentaría comprender y explicar qué se está diciendo con esto que estoy escuchando. Fíjense que muchas veces hemos usado, desde que empezamos hasta hoy, las palabras comprender y explicar. Y cuando decimos comprender y explicar, y estamos dentro del marco de las ciencias sociales, estamos planteando dos conceptos. No es solamente dos palabras que estoy usando como palabras parecidas o como sinónimos. Pero cuando digo explicar, estoy diciendo cuáles son las relaciones causales que generan esto que está pasando. Explico. Y cuando digo comprender, estoy diciendo qué significa esto que está pasando. Entonces, cuando en una biografía accedemos o intentamos acceder a la forma de comprensión y explicación, no son dos palabras sueltas las que estamos usando. Estamos intentando acceder a cómo este sujeto de intervención construye las relaciones causales que explican lo que le está pasando. Explicar.
¿Y qué significa esto que está pasando? Comprender. Esto, digamos, es lenguaje más, digamos, más influido, diría yo, o influenciado, sería mejor la palabra, por la sociología y sobre todo por la sociología de Max Weber. El proceso de comprensión y explicación. Generalmente cuando se habla de esto se lo habla de manera superficial y me parece importante que tengamos claros qué estamos diciendo cuando decimos comprender y qué estamos diciendo cuando decimos explicar. Y fíjense que me parece que es el momento cuando uno empieza a hablar de lo instrumental y empieza a hablar de entrevistas y empieza a hablar de narrativas y empieza a hablar de biografías, no sé, nos parece que es el momento justo como para poder, bueno, profundizar el concepto de comprensión y explicación. ¿Está claro esto? Entonces, desarrollamos, digamos, estrategias de comprensión y explicación a partir del uso de la biografía. Estrategias de comprensión y explicación a partir del uso de la biografía que está contenida en la narrativa, es decir, en el relato de ese otro. Entonces, una entrevista no es un juego de preguntas y respuestas. Una entrevista no es lo primero que se me ocurrió preguntar. Una entrevista es algo sumamente complejo, tal vez el instrumento más complejo que tenemos para trabajar, el más difícil de todos, que se va reconfigurando todo el tiempo, porque está siempre influenciada, la entrevista está siempre influida por el contexto. Porque ese contexto me influye a mí que estoy entrevistando y al otro que está hablando, y viceversa. Y influye también en la relación que podemos construir, ¿no? Porque la entrevista, eso si tenemos tiempo lo veríamos después, más específicamente, la entrevista básicamente es una comunicación, no es una obtención de información. Una obtención de información es una encuesta que me sirve para conocer, pero la finalidad de la intervención no es conocer, la finalidad de la intervención es transformar. Entonces, siguiendo con esto, la entrevista la entiendo más desde el punto de vista comunicativo que desde el punto de vista obtención de datos. ¿Estamos claros hasta ahí? Por eso insistimos tanto con narrativas, tipo de narrativas, todo lo que dijimos antes, y el concepto de biografía social que a mí me parece bastante interesante para pensar intervención en lo social. Incluso las biografías son útiles como para comprender el lado digamos, subjetivo de los procesos institucionales, cómo vivo la institución, por ejemplo. ¿Dónde obtengo la percepción que la persona tiene de la institución que lo está atravesando? Y lo voy a obtener a través de la entrevista. Y lo voy a obtener a través de una entrevista que está armada a partir de una narración. Y esa narración, dentro de esa narración, mejor dicho, lo voy a tener desde nuestro punto de vista más fácil si lo veo de la biografía. Cómo juegan pasado y presente en la percepción actual de que tiene la persona al momento de la entrevista. Y fíjense que también la biografía implica una reflexión histórico-social de lo que me está pasando ahora, o de lo que le está pasando ahora a la persona. Y obviamente se basa en la experiencia. Entonces, los relatos, en tanto biografías, en tanto ordenados como narrativas, son constructores de sentido, o sea, me presento desde cómo cuento, desde cómo relato,
Sí, soy claro ahí. Pero como yo describo a los otros, no solamente es una descripción que hago de los otros, sino habla de quién soy yo. Entonces, hay algo más que un decir ahí. Hay una forma de presentarme. No estoy solamente describiendo. Estoy marcando mi posición, si ustedes quieren, ideológica con respecto a esto que estoy eh, relatando. Yo puedo hacer un relato con respecto a un joven en conflicto con la ley de una manera o de otra manera. Y ese relato no solamente va a tener que ver con cuestiones valorativas, sino va a tener que ver también, y estoy agregando esto, con desde dónde me posiciono para eso. Yo, desde dónde me posiciono. ¿Dónde se posiciona el que está relatando en función de ese tema? Entonces, fíjense la importancia que tiene, digamos, el escuchar, la escucha, en un proceso de intervención. Yo diría que básicamente con esto tendríamos como elementos, yo diría, eh, para pensar entrevista, para empezar para pensar eh, narrativas y para pensar lo que decíamos recién, que es el método biográfico. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? ¿Les parece muy complejo esto que estamos diciendo? ¿Estamos? ¿Seguimos? Y después, bueno, de entrevista creo que supongo que, bueno, que ya lo han trabajado, digamos, pero yo insistiría con esta idea de entrevista como un elemento de comunicación, como un elemento de relación, no como la obtención de datos o de información. Obviamente que sí aparece la obtención de información y la obtención de datos, pero lo fundamental en una entrevista es la relación y la comunicación. Porque si la relación y la comunicación son complejas, lo que se diga en esa entrevista se va a hacer más complejo, se va a hacer más difícil, se va a hacer más oscuro, más turbio, por decirlo de alguna manera. Más difícil de Profe, seguir. Sí, perdón, una pregunta. sí. En un momento dijo que dentro del relato muchas veces está la resolución del relato. Eso no me quedó claro. Dentro del relato tenés dos cosas. Por un lado, el relato implica en sí mismo las claves para su interpretación. Y por el otro lado, cuando vinculamos relato con problemas sociales, muchas veces dentro del relato que vos estás escuchando en una situación de intervención, la persona que te está haciendo ese relato te está dando las pistas o te está diciendo cómo se resolvería la circunstancia o la situación que se presenta como problema. O sea, serían dos respuestas a tu pregunta. Por un lado, ahí repito textualmente la frase de Clifford Hertz. El relato porta en sí mismo las claves de su interpretación. Y la segunda, digo, el relato también tiene en un proceso de intervención las pautas o las claves de cómo se resuelve o se resolvería el problema que se está planteando. Por eso, cuando uno trabaja desde un paradigma interpretativo, eh, es importante conocer el marco conceptual desde donde trabaja, pero no es fundamental ni incluso puede ser hasta complejo vincular todo lo que escucho con un solo marco conceptual, con una sola perspectiva, con una sola forma de interpretar, que es el problema que tiene el psicoanálisis, que tiene una forma de interpretación que es unívoca.
y se pierde un montón de otras cosas. Eso lo planteaba Deleuze, ya autor que conocimos la semana pasada en un video. Entonces, una de las, esto es que te digo es personal, ¿no? Pero si hay algo que tiene de ventaja, una de las cosas que tiene como ventaja el trabajo social, es que no hay un padre, Freud, digamos, si lo comparo con el psicoanálisis, que lo que voy a interpretar va a estar inevitablemente mediado con ese señor. Prefiero que la mediación sea con la cultura, sea con la época, sea con la lógica del otro, sea con el contexto, sea con lo colectivo. Me parece mucho más complejo, pero mucho más, qué sé yo, interesante, si vale la palabra, de esa forma. Si no, lo otro es de manual. Aunque se lo presente como que de no manual, termina siendo. Es totalmente, te dije al principio, es opinión personal. ¿Estamos? Entonces, que uno en un proceso de intervención construya y sitúe su marco comprensivo explicativo, usemos los conceptos que compartimos hace 20 minutos atrás, 10 minutos atrás, me parece algo realmente interesantísimo. Porque tiene la frescura de lo contextual, tiene la frescura del contexto, la importancia del contexto. No queda anclado en el siglo XIX, por ejemplo, como pasaría, no quiero ser malo con el psicoanálisis, ¿no? Y creo que hay cosas que podríamos, bueno, nos vamos de tema, pero sería muy de sentido común lo que yo digo, pero uno podría pensar que la situación de la mujer es igual en 2021 que en 1898. Yo creo que no. Entonces, evidentemente, no puedo seguir pensando como en 1898. Pero bueno, son puntos de vista. Me explayé en la respuesta. ¿Está contestada la pregunta, digamos? Disculpen, me fui un poco Sí, sí, por las gracias. ramas. Entonces, cuando hablamos de entrevista, ustedes entrevista vieron, o sea que, corríjanme ustedes, ¿sí? ¿Vieron entrevistas? Sí, vimos. Bien. O sea que lo vamos dejando. Yo creo que un punto clave es el encuadre, que seguramente lo vieron. Y bueno, está como visto. En ese libro, el lugar, la mirada, la palabra y la escucha tienen algunos elementos vinculados con la entrevista también. Eso se los compartimos hoy mismo. ¿Sí? Es un libro de... No se debería compartir, pero bueno, queda entre nosotros porque es espacio editorial, pero bueno, que no se enoje Osvaldo Vini, estamos en pandemia, así que está permitido. Bueno, la idea que de esta segunda parte es que trabajemos un poco, empecemos a trabajar un poco la noción de otredad, del otro. O sea, nos salimos de la parte instrumental e ingresamos en la parte más conceptual, más teórica. Entonces, eh, si recuerdan cuando hablábamos en los primeros encuentros y hablábamos de la otredad, hablábamos de que la otredad y la idea de otredad que construye la modernidad es de un otro subalternizado, de un otro que va a ser conquistado, que va a ser sometido, que si no es como yo es totalmente dominable, es vendible, es explotable, en la lógica cartesiana. Y esta idea de otredad está muy clara en el pensamiento de Enrique Dussel, que es un autor
argentino, es un filósofo argentino, muchos hace décadas que está radicado en México, pero que, bueno, su trabajo tiene que ver con dos cuestiones, la modernidad y la cuestión de la otredad. Dussel escribe en la década de los 70 La filosofía de la liberación. Es un gran crítico de la modernidad occidental y la idea es que veamos algo de él, lo conozcamos mediante un video el jueves que viene, en el próximo encuentro, veamos un poco algunas cuestiones más vinculadas con modernidad y otredad en Dussel. Lo que podemos compartir ahora, que es muy corto, son 4 minutos, es una visión de la otredad que está bastante sintetizada en un corto, que dura unos minutos nada más. Vamos a intentar ver si lo podemos compartir. Trato, a ver qué pasa. ¿Ahí se está viendo? Originalmente la pregunta Sí, por el problema de la otredad era para los griegos, el problema de los bárbaros. Los bárbaros eran los no griegos. Y los llamaban bárbaros porque hablaban en un idioma que los griegos no entendían y que a los griegos les sonaba como bar. La figura de la alteridad como la amenaza al cuerpo social es constitutiva de nuestro Estado moderno. Je pense qu'il y a une construction de l'altérité. Il y a une construction de l'altérité comme menace. En la política se suelen movilizar diferencias de base étnica, racial o religiosa muchas veces, y esto tiene que ver con formas de legitimar la apropiación de recursos. Es a veces también una forma bastante efectiva de dividir a la fuerza de trabajo sobre base étnica, ¿no? Por ejemplo, enfrentando trabajadores inmigrantes con trabajadores locales. De manera que es una variable de ajuste muy fácil, muy sencilla, especialmente en Europa, donde la tradición imperialista y conquistadora sigue vigente a su manera, en países como Inglaterra, como Francia. Han sido países que se han caracterizado por entrar en otros, pero a su vez por dejarse penetrar por esos otros en los cuales habían entrado. La tolérance, c'est un combat que les sociétés démocratiques doivent tous les jours construire, organiser et lutter contre les tendances intolérantes qui peuvent les traverser. Alors ça passe par une réflexion extrêmement profonde sur ce que signifie la tolérance, sur ce que signifie avoir une autre religion, sur ce que signifie avoir d'autres mœurs, d'autres manières de vivre, d'autres croyances, d'autres convictions collectives, etc., etc. ¿Cómo reacciona la ciudadanía frente a lo que puede llegar a sentir como una amenaza? De cualquier tipo, puede ser el migrante, puede ser el delincuente, puede ser el drogadicto, las figuras que no respetan la normatividad, no la marginalidad. Cada vez más personas se encuentran en situación de marginalidad y nosotros como sociedad tenemos cada vez menos respuesta y menos tolerancia. Nous avons besoin, de toute façon, d'organiser cette tolérance. Nous avons besoin de la construire, nous avons besoin de la nourrir, nous avons besoin d'y réfléchir et nous avons besoin de l'enseigner. Je pense qu'il vaut mieux, la sagesse, à mon avis, consiste à dire qu'il vaut mieux considérer que la tolérance est un défi quotidien, c'est un défi social, c'est un défi politique, mais du coup, ça continue aussi à être un défi philosophique. Bueno, era eso nomás. Ahora, ¿están viendo bien? Sí, ¿no? No, seguimos ve viendo, bien? Alfred, tu pantalla. ¿Querés A ver. poner dejar arriba? Viste que tenés la opción de Ah, sí, perdón, dejar de. Ahora sí. Bueno, gracias, María. Bueno, ¿lo vieron? ¿Se escuchó bien? Bueno, creo que es bastante claro, ¿no? Digamos, fíjense que ese otro es el otro en tanto sujeto de intervención, ¿no? O sea, por eso traemos la cuestión de la otredad. Es decir, cuando hacíamos nuestros primeros esquemas al principio, decíamos, bueno, toda intervención tiene un marco conceptual, una modalidad de hacer y un sujeto de intervención, podemos hacer dialogar el concepto de sujeto de intervención con este concepto de otro, de otredad que planteábamos antes.
Y en principio, adelantándonos un poco a lo que vamos a ver el jueves próximo, ese otro es una construcción. Y hay una construcción de la otredad en la modernidad. Si bien había otras construcciones de la otredad en otros momentos de la historia del Occidente, como cuando empieza el video y aparece, digamos, un poco el origen de la palabra bárbaro, ¿no? Cuando la persona que dice, bueno, se decía los que hablaban diferente y de bar, de ahí surge la palabra bárbaro que nos viene de los griegos. Esa es una forma de ver la otredad. Pero también hay formas de ver la otredad que son de los pueblos originarios, y hay formas de ver la otredad múltiples. La modernidad nos trae, digamos, una otredad, yo diría, intervenible, por decirlo de alguna manera. Una otredad que va a ocupar el lugar del sujeto de intervención. Y eso nos interpela. Y eso nos implica en tanto disciplinas que intervenimos en lo social. El trabajo social, la psicología, la medicina, la pedagogía, etc. Entonces, en principio creo que la ubicación del sujeto de intervención en tanto otro me parece interesante, y me parece interesante, bueno, pensar en procesos de construcción y de construcción, y incluso trabajar y resignificar el concepto de tolerancia que aparece muy fuerte en el video. Porque también podría como discutirse el concepto de tolerancia. Pero sí creo que es importante entender que estamos frente a otredades que son construidas socialmente. Cuando estamos frente a una persona que padece consumo problemático de sustancias, por ejemplo, estamos frente a una otredad construida socialmente, pero ese otro se ubica en este lugar y padece estar en ese lugar. Entonces hay como un doble juego ahí. No sé si soy claro en lo que estoy planteando. No solamente hay una construcción social, sino que esa construcción social se hace carne, por decirlo de una manera. Se introduce en la subjetividad. Se ratifica como profecía autocumplida esto que aparece como sujeto de intervención. Es decir, las sociedades son las que construyen la idea de normalidad y anormalidad. Esta palabra marginalidad que reaparece ahora en el lenguaje de los filósofos que escuchamos recién. Es decir, pero también la otredad cumple una función en las sociedades en el sentido de si vinculo al otro con lo negativo, ese otro, en tanto algo negativo, me ratifica a mí dentro del lugar de lo positivo, por decirlo de una manera rápida y sencilla. Entonces necesito la transgresión para ratificar que yo no estoy transgrediendo. Eso sería como una de las múltiples cuestiones que más se critican a la teoría funcionalista cuando se habla del funcionalismo de Talcott Parsons, el ejemplo que yo acabo de dar. Entonces, dentro de, si sistematizamos esta cuestión de la otredad en términos de lo que venimos conversando, podemos hablar de la construcción de estereotipos y prejuicios. Es decir, el estereotipo y el prejuicio son también construcciones sociales, porque la pregunta que faltaba acá es, ¿cómo se construye ese otro? Acordamos que es una construcción social, pero ¿cómo? ¿Cómo se lleva adelante esa construcción social? ¿Alguien dice el otro son estos? ¿Los senegaleses son el otro? ¿Es así? Tan sencillo no es. Es decir, hay todo un proceso social que va del estereotipo al prejuicio y del prejuicio a la estigmatización. Y de eso vamos a conversar un ratito ahora. ¿Dónde se construye ese proceso que va del estereotipo al prejuicio y del prejuicio a la estigmatización? Básicamente en el sentido común. ¿Alguien dijo algo? No sé. Una pregunta. No, yo estaba pensando que, digamos, en esta manera de
de interpretar al otro, es decir, interpretarlo como un otro, me hace pensar en una forma aislada de ver las cosas. Digo, ¿a qué me refiero? A que yo pienso al otro como alguien distinto a mí y el otro me piensa a mí como alguien distinto a él. Y se me ocurre que por ahí no hay un otros, sino un nosotros, ¿no? Entonces ahí estamos pensando de forma más integrativa, ¿no? Porque por ahí cuando pensamos al otro lo vemos como un sujeto, a veces lo vemos como un sujeto aislado o distinto a mí, o como si fuera una vereda opuesta a mí, o al cual, a un sujeto al cual está en una situación a la que no me quiero parecer, ¿no? Entonces por ahí hay que empezar a ver no a un otro, sino a un nosotros, ¿no? De un enfoque más integral. Y que desde ese enfoque, lo que al otro le pasa, también me afecta a mí también. Bien, bueno, me parece muy interesante tu planteo, Luciano. Básicamente en parte es el planteo de Enrique Dussel que vos haces. Es decir, Dussel plantea que no hay una otredad que no sea comunitaria, que no sea social, que no sea colectiva. Lo que produce el pensamiento occidental es una escisión, es como que la rompe esa otredad y separa, a partir de la idea de individuo, separa diferentes sujetos que los transforma en otros. El otro loco, el otro prostituta, el otro drogadicto, el otro en conflicto con la ley. Entonces, si recordás, seguramente leyeron Vigilar y Castigar de Foucault. Foucault también dice algo así cuando dice lo que la modernidad hace es crear diferentes donde antes había iguales. Donde antes había un otro, hay otros. ¿Me explico? Creo que podemos profundizar un poco por ese lado. Entonces, ahora, lo que predomina en la práctica, en nuestras prácticas, lo que predomina en el sentido común es un otro escindido, es un otro separado, es un otro en tanto separado, y cuando se lo ve unido en la complejidad, en algo que cuando se unió va a ser complejo con respecto al resto de la sociedad. Eso está, qué sé yo. Si recuerdan cuando empezamos a conversar en este curso sobre el positivismo argentino, y me vino a la memoria, digamos, a Ramos Mejía decía, bueno, la masa, cuando muchas personas se juntan a protestar, pierden su individualidad y como tales es un otro de sumatoria de muchos que agreden a la sociedad. Y ahí aparece el mito del hombre carbono, el mito, es la afirmación de hombre carbono que hace Ramos Mejía, que es un autor argentino, digamos, de principio del siglo XX. Entonces, vuelvo a esto. En el sentido común se construye la otredad, en la vida cotidiana se construye la otredad, y el sujeto, en tanto otro, está escindido, y como tal se presenta en las prácticas. Ahora, tomando un poco el comentario de Luciano, también la intervención se vincula con cómo pienso, con la pregunta de cómo pienso a ese otro en tanto integrante de un colectivo social del cual yo también formo parte, no integrante de un colectivo jóvenes en conflicto con la ley, o integrante de un colectivo pobres, o integrante de un colectivo villeros, o integrante de un colectivo lo que fuese. ¿Me siguen? Es decir, que, bueno, creo que cuando hacemos la separación, la hacemos como para entender la construcción de la otredad, y la hacemos también desde una perspectiva analítica, es decir, tratando de analizar la situación. ¿Está más o menos, te contesté la pregunta o el comentario? Es como para conversar bastante. Por ahí lo vemos mejor esto, lo ampliamos, el comentario de Luciano, a partir de la semana próxima, cuando veamos el corto del Dussel. En un momento Dussel dice, somos comunidad. Nunca dejamos de serlo. Incluso el otro, en tanto
en realidad no existe, porque siempre está en contacto con otros. O sea que es pero hay una escisión que construye el pensamiento cartesiano, y las instituciones también separan. Las instituciones modernas separan. Pero bueno, volviendo a lo que planteábamos antes, decíamos, estereotipos, prejuicio y estigmatización. Eso sería como una forma, digamos, sistemática de ver cómo se construye esa otredad negativa. ¿Vamos un poco ahí? Básicamente, cuando hablamos de estereotipos, estamos hablando de que desde el sentido común se buscan comunes denominadores que separan grupos de población. El estereotipo no implica necesariamente un juicio de valor. O hasta puede significar un juicio de valor positivo con respecto a ese grupo que se estereotipó. ¿Soy claro ahí? No sé si me explico. Es decir, no, más o menos. Me cuesta romper con esa idea porque justamente yo lo veía al revés, veía el estereotipo como algo, como un juicio de valor. Que lo que es el juicio de valor es el prejuicio. O sea, pero podés tener un juicio de valor positivo o negativo. O sea, yo puedo decir, como estereotipo, los bolivianos son muy trabajadores. Entonces, desde lo positivo hice una segregación, construí un estereotipo. Y ahí lo hice jugar con un juicio de valor. Pero también puedo hacer el estereotipo en función de la vestimenta, en función de la música que se escucha, en función de la comida, en función del barrio que se habita, etc. ¿Sí? O sea que el juicio de valor aparece con más fuerza cuando se construye el prejuicio. ¿Hasta ahí estamos? O sea, lo podés tener en el estereotipo, pero para simplificarlo y para ordenarlo y analizarlo, me parece más útil pensar estereotipo, prejuicio, estigmatización. Desde hace muchísimo tiempo que en ciencias sociales se estudian estas cuestiones. Ya empieza a haber estudios vinculados con los prejuicios en la década de los 60, se hace 50 años. Y hay un texto clásico que siempre mencionamos, que es de la sociología bien funcionalista, que es de Gordon Allport, que se llama La naturaleza del prejuicio, que es bastante interesante en cómo se va construyendo, digamos, la otredad y cómo, siempre aparece inmediatamente al estereotipo, aparece el prejuicio. O sea, está muy cercano, si voy a lo que decía Luciano recién, al juicio de valor. Si yo les leo una frase que está en el texto de Allport, que la tengo acá en otra computadora, dice, les leo lo que dice. Dice, en Kenia, un camionero blanco, al pasar junto a un grupo de africanos que estaban descansando, murmuró: son unas bestias haraganes. Horas más tarde, el camionero siguió por la misma ruta. Horas más tarde vio otro grupo de africanos que cargaban bolsas de cereales muy pesadas y dijo: son salvajes, ¿qué más se puede esperar de ellos? Así empieza el libro de La naturaleza del prejuicio de Allport, a partir de, cómo se construye el estereotipo, el prejuicio y la estigmatización. ¿Está claro hasta acá? En tanto una otredad. ¿Por qué otredad? Porque los separé. Los africanos, negros, que están al borde del camino, y yo manejo el camión y digo, siempre con nota negativo lo que estoy diciendo. O son haraganes o trabajan como bestias.
Ahora, fíjense que hay cosas que pueden ser más interesantes como para pensar la cotidianeidad, ¿no? El estereotipo y también el prejuicio, pero fundamentalmente el estereotipo, ordena de alguna manera el contexto, la relación que tengo con mi grupo de pertenencia, para no usar la palabra otredad. ¿Me explico? Ratifico mi estereotipo con los demás, con un grupo. No estoy solo ahí. ¿Soy claro ahí? Ahí estoy construyendo sentido común. ¿Lo tienen eso? Es decir, que con el grupo al cual pertenezco, ratifico esta cuestión de que y los drogadictos son irrecuperables. Cuando otra persona me dice, claro, tenés razón, sí, los drogadictos son irrecuperables y además roban y además destruyen la familia. Hay una empatía con esa otra persona. Y podemos ser más. Y en ese más se va construyendo un sentido común alrededor de lo que desde un punto de vista más técnico hablamos o decimos o enunciamos como consumo problemático de sustancias o consumo problemático de drogas. ¿Lo ven eso? Entonces, ¿por dónde se construye eso? Si queremos ir más en profundidad. Y se construye a partir de los lazos sociales, a partir de la sociabilidad, a partir de intercambios y reciprocidades que tengo con el grupo de referencia y el grupo de pertenencia al cual pertenezco. O sea que el estereotipo tiene una función, une. Si usted, fíjense en algo que ocurrió hace 6 de enero fue, la asunción de Biden en Estados Unidos. Los grupos que hablaban de la supremacía blanca y que querían impedir que Biden asuma como presidente en Estados Unidos, ¿por qué hay una supremacía blanca? ¿Cómo se construye esa idea? Tiene una construcción histórica, es racista, sabemos todo eso. Pero se construye a partir de una lógica vinculada con el sentido común, vinculada con la pertenencia. ¿Cómo se construyó el nazismo? También se construye a partir de, diría yo, fuertes vacíos que tienen las sociedades y necesidades de encuentro que las sociedades tienen. ¿Lo van viendo? ¿Les parece muy complicado lo que digo? ¿Estamos bien ahí? Entonces, digo, los estereotipos y los prejuicios facilitan la identidad social, facilitan la integración y construyen una forma de consenso en determinados grupos a través de códigos sociales, a través de que se codifica. Y si no entendemos los estereotipos y los prejuicios, difícilmente podamos entender la estigmatización o la discriminación. Porque la discriminación o estigmatización, podemos separar las palabras, pero por ahora jugaría con las dos como sinónimos, son producto de estereotipos y prejuicios. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, lo que decimos es, básicamente, que el estereotipo es un proceso de categorización social y tiene un valor adaptativo y funcional, integrador, diría yo. Entonces, cuando estamos haciendo un trabajo territorial, por ejemplo, y nos encontramos percibimos o analizamos o conocemos
que determinadas afirmaciones se repiten mucho en la gente con la cual estamos trabajando, ese es un tema a trabajar, es un tema a resolver. No sé si soy claro. ¿Cómo deconstruir un sentido común? Con todo, digamos, la complejidad que esto tiene en el sentido del vacío que produce. Gramsci hablaba de romper el sentido común, creo que buscando núcleos de buen sentido o algo por el estilo, creo que era. Algo por el estilo, sí. Tratando de construir esa, digamos, esa idea, no sé, no me acuerdo hace mucho que lo vi, pero esa idea tan hegemónica, creo que sí, algo por el estilo, o adherida a un proyecto hegemónico, a una, no sé, a una doctrina, digamos, estoy así pensando. No, está bien, pero está bueno que lo que traigas el ejemplo de Gramsci, porque está bueno ver el autor en su contexto. Y Gramsci, digamos, en su biografía, es un italiano comunista que es del sur y va a trabajar al norte. O sea, en Italia, los del sur son gente inferior. O sea, Gramsci vivió el estereotipo, el prejuicio de estigmatización en carne propia, trabajando de obrero en una fábrica en Milán, en un momento de auge del fascismo, para colmo. Entonces creo que Gramsci tuvo la enorme capacidad de poder poner en palabras esos procesos de estigmatización y de darles un corte, un tono político. Por eso a mí me parece que lo que más me parece interesante en términos de la materia de Gramsci es su interés por lo que podemos llamar técnicamente el lazo social, por la integración social. Por una integración social de estos que desintegra el poder. Porque también hay una construcción de subjetividad que hace que a través de estereotipo yo me vea como el amo y no como el esclavo. O me quiera ver como el amo y no como el esclavo. Y esa sería la mejor manera de dominación. Pero ustedes saben, en el norte de Italia, en Milán, a los sicilianos le dicen africani, directamente. Eso se habló mucho ahora cuando murió Maradona, de lo que significaba el Nápoles, con respecto, por ahí lo recuerdan de ahí, lo que significaba Nápoles con respecto a Juventus, digamos, a los equipos del norte de Italia, de fútbol del norte de Italia. O sea, Maradona era un símbolo por eso también, no solamente porque jugaba bien al fútbol. Era sudaca, africani, y jugaba bien al fútbol y, bueno, hizo todo lo que hizo en Italia. Gramsci vive el proceso de ser alguien del sur y de ir al norte y vivir digamos, la discriminación. O sea que me parece bastante útil, Luciano, que traigas el ejemplo de Gramsci, tanto desde el punto de vista conceptual, pero también siempre decimos, conviene ver el autor en su contexto, en su biografía. Y la historia de vida de Gramsci o la biografía de Gramsci es eso. Entonces, él vivió esto que estamos tratando de conceptualizar. Entonces, si definimos, vamos a intentar ser un poco más esquemáticos, yo diría un estereotipo consiste en una imagen estructurada y aceptada por un grupo de personas como representativa de determinado colectivo. Ahí ya definí estereotipo.
Y díganme si no hay grupos estereotipados, o no conocen grupos estereotipados. Entonces desde ahí estamos construyendo otredades estereotipadas. Por ahí la cosa está que esos estereotipos son construidos o ellos mismos se construyen, ¿no? ¿Desde dónde se construye el estereotipo? Porque si se construyen de ellos mismos es como que se dan su propia identidad. A ver, dame un segundito ahí. El estereotipo se construye a partir de cómo observo al otro. Ahora, en tanto yo soy observado desde el prejuicio y desde el estereotipo, yo puedo asumir esa identidad, porque hasta me puede dar certeza, me hace pertenecer a algo. Eso hablábamos el otro día, la última vez creo que nos vimos, del corto que siempre mencionamos de la historia de César González como joven en conflicto con la ley. Es decir, quien haya trabajado con jóvenes en conflicto con la ley, ser joven en conflicto con la ley es una identificación. Es estereotipada por la prensa, ponele, o por los medios de comunicación, pero también es estereotipada por quienes son y están en conflicto con la ley, y yo estoy en conflicto con la ley y quiero estar ahí. Y eso también me construye identidad. Entonces ahí tenés algo interesante como para pensar. ¿Lo ven esto? Hay una pregunta de Karen que dice ¿cómo pertenecer a un grupo? No entendí si se refiere a eso. Pertenezco en la medida que soy aceptado. Pero para ser aceptado tengo que cumplir con ciertos atributos, reglas, etc. Entonces, para ser aceptado, acepto la lógica del grupo. Sí, Candelaria. Puede ser que ellos tengan esa imagen de mí y que yo a la vez me identifique con esa imagen o idea que los demás proyectan sobre mí, sobre mi grupo. Tal cual, estamos hablando de lo mismo, sí, tal cual. Fíjate cómo nos pasa todo el tiempo eso. Porque, digamos, cuando se dice los argentinos son incapaces, y se dice todo el tiempo por televisión, ¿cuánta gente se lo cree eso? O los 45 millones de argentinos decimos, no, que está dando por televisión está equivocado. Se construyen, todo el tiempo nos están construyendo estereotipos. Y lo creemos y decimos, y bueno, dentro de nuestra incapacidad, bueno, la vamos remando, la vamos piloteando en el lenguaje cotidiano. Y viste lo que pasó con las vacunas, y los argentinos somos todos corruptos. Porque descendemos los italianos y de los españoles, que son corruptos. No somos ni ingleses ni alemanes. Que teóricamente no son corruptos. Teóricamente no son corruptos por afirmación. Díganme si eso no pasa en la vida cotidiana. ¿No escucharon eso? Por ahí lo escucharon hace 15 minutos. No hace falta hacer un estudio sociológico para llegar a esta conclusión. Y entonces, fíjate, que también ahí, o fíjense, ahí se construyen, que son cosas para ver más adelante, pero me adelanto, procesos de construcción de subjetividad que me inferiorizan. Porque ¿cuál es el resultado de ese juego? Somos inferiores. Y que aceptemos que si un presidente latinoamericano se quiere reelegir, es un dictador, y que si una primera ministra europea va por el 6º mandato y hace 25 años está en el gobierno, es una buena política. Es una comparación sencilla entre Angela Merkel y Maduro. Maduro es un dictador, además tiene pinta, tiene bigotes, es morocho. Merkel es blanca.
Todo eso forma parte de lo que estamos hablando. Bueno, acá Rosalía hace un aporte que parece lo de Europa. Europa como modelo a seguir en el chat. Y tal cual. Entonces, se construye. Y estamos todo el tiempo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de construcción de sentido común. Pero construcción de un sentido común que también nos estereotipa como cultura, como país, incluso como latinoamericano, porque bueno, esto podríamos tenerlo, esta conversación la podríamos tener en Chile, en Colombia, en México o en Argentina, o en Uruguay. Sí, lo que pensaba también es cómo construimos estas cosas, porque a veces no con alguien tan alejado como un europeo, pero digo, pensando en juventudes, por ejemplo, si yo hablo de pibes en conflicto con la ley, seguramente me lo imagine un pibe con ropa deportiva, con una visera, una gorrita, y que no trabaja ni estudia, pero si un mismo pibe de la misma edad, quiero decir, no sé, 17, 18 años, pero que vive en Recoleta, decide no estudiar ni trabajar durante un año, no lo pienso como un nini, digo, digamos, que en donde incluso la ciencia social tiene categorías pensadas para contenerlo, sino que de última se toma un año sabático, y por ahí es un pibe que tiene la misma edad, eventualmente podría llegar a vestirse parecido, pero no los concebimos de igual manera, y por ahí son pibes que viven a 10 minutos, digo, uno en la Villa 31 y el otro en Recoleta, o a 5 minutos, digo, están pegados. Sí, y bueno, se construye, ¿no? O sea, vos tenés, o tenemos, jóvenes en conflicto con la ley penal que trabajan en la City porteña, por ejemplo. Y no vendiendo drogas, operando en la bolsa. Y hacen mucho más daño a la sociedad que los jóvenes con la visera que describías vos. O sea, podemos encontrarnos con muchos ejemplos en el cotidiano y me parece que es importante que los visibilicemos. Porque si no los visibilizamos, ¿cómo hacemos para visibilizarlos en un proceso de intervención? Entonces digo, el sentido común, que lo hemos mencionado varias veces en estos encuentros de martes y jueves, bueno, es clave para ser estudiado. Porque desde ahí se construye, digamos, formas de dominación, formas de comprender y explicar, visión de lo otro, formas de hacer, justificación de instituciones, justificación de acciones. O sea, el sentido común es algo que es complicado cuando lo usamos y actuamos del sentido común en la intervención. Eso es lo peor que podemos hacer. Pero el sentido común tiene que ser como un objeto de estudio permanente. Porque el sentido común cambia, y cambia según la circunstancia del barrio, del grupo, de la historia, y también juega con los imaginarios sociales, ¿no? También eso depende no quiero ser muy teórico, pero depende de la teoría donde nos posicionemos para decir esto. Yo puedo decir representación social, construye una idea de sociedad, sentido común, construye una idea de sociedad, imaginario social, construye una idea de sociedad. Son tres formas diferentes de hablar de lo mismo. Y son tres escuelas distintas. Si vamos sentido común, estaría como más cercano al interaccionismo simbólico, más a las ideas de Irving Goffman. Imaginario está más cerca de Castoriadis. Y representaciones sociales más cerca de Moscovici y Jodelet. Digo, para que vean escuelas, no para que las estudiemos. Pero uno también es importante ver cuál es más útil. A mí, en lo personal, si me permiten, les comparto una opinión, a mí me interesa más, se entiende más cuando uno habla de sentido común, pero me interesa más pensarlo desde el concepto de imaginario social. Porque, como dijo Maya recién, siempre lo que aparece es la imagen, siempre aparece, aparece algo visual. Imaginario social viene de imago, que es imagen. Imago en griego es imagen. Yo digo, joven en conflicto con la ley, se me representa una imagen. ¿Lo tienen? Por eso me interesa mirarlo desde ahí, pero ese es mi punto de vista. Estamos en la facultad, estamos en la universidad,
hay muchos puntos de vista para ver las cosas. Algunos pueden ser más cómodos, otros más incómodos. Para mí me interesa, por ejemplo, aprovecho, ya que estamos en este punto, para decir, yo puedo jugar en la articulación de lo imaginario, lo simbólico y lo real en función de un joven en conflicto con la ley está atravesado por los imaginarios sociales. ¿Qué significan para él los imaginarios sociales que hablan del joven en conflicto con la ley? Es un tema que voy a tener que conocer. Y lo que parte del orden de lo real es que sí es un joven en conflicto con la ley. Entonces esos tres órdenes que están en el texto de la intervención en lo social son útiles como para pensar juegos de intervención, no juegos lúdicos, sino modalidades de intervención, formas de intervenir. No sé si disculpen si me fui un poco de tema. ¿Está claro? Pero van viendo, ¿no? El concepto de estereotipo. La idea de, bueno, imagen estructurada y aceptada por un grupo de personas como representativa de determinado colectivo. ¿No? Bueno, creo que es bastante sencillo. Cuando uno lo ve en la definición, rápidamente lo entiende. Sí, yo pensaba en esto que decías, Alfredo, y lo que me parece que había traído Candelaria hace un rato, cuánto de eso nos termina construyendo. Me acordaba cuando habíamos empezado a laburar hace mucho en Maciel, con pibes de 6 a 12 años, y en algún taller les propusimos que se dibujaran, digamos, de qué manera se imaginaban dentro de, 3, 4 años a los pibes más grandes, digo, a los de 13, 14, y las chicas en general todas se imaginaban con niños, o sea, siendo madres, y los pibes, muchos también en situaciones, digo, de grupitos y eventualmente esta cosa del pibe chorro y esas cosas. Entonces, digo, cuánto también termina construyendo, ¿no? Digo, cuánto opera ahí ese estereotipo. Sí, por eso construye, el estereotipo es construye, creo que lo decía Luciano, construye desde afuera, pero también construye desde adentro. Desde quién estereotipa, digamos, desde quién segrega y desde quién es segregado, para que nos entendamos con las palabras. ¿Lo tienen eso? ¿Lo ven? Entonces, bueno, eso podríamos decir que el estereotipo es una serie de creencias en relación a una categoría social, como para redondear esto que estamos planteando. El prejuicio es una creencia, pero con una orientación y evaluación negativa con relación a una categoría social. La discriminación ya es una acción, ya es un acto que pongo en marcha, es decir, un comportamiento que es derivado del prejuicio. Por eso discrimino. No discrimino porque sí, porque hubo un proceso antes en mí. El estereotipo me sirve para saber a quién tengo que discriminar. El prejuicio me sirve para saber por qué discrimino. Y la discriminación es el acto. Y si separamos, para seguir ordenando nuestro glosario, discriminación de estigmatización, estigmatización es un concepto que viene de Irving Goffman. Irving Goffman lo nombramos un montón de veces, recién lo nombramos hace un rato. Es un autor que escribió un libro que todos conocen, que se llama Estigma, que es un libro de la década de los 60, es el libro segundo o el primer libro más conocido de este autor, que estigma significa marca, marca visible, marca en el cuerpo. Entonces, en la Edad Media y en muchas otras culturas no europeas, existe, digamos, significación en la marca que llevo. En Europa en la Edad Media había como una especie de pánico con respecto a la lepra, y las marcas de la lepra eran como casi marcas del demonio.
Entonces todo lo que viniese o tuviese que ver con lo demoníaco era expulsado. Entonces de ahí aparece el peso de la palabra estigma, ¿no? Pero básicamente es una condición, atributo, rasgo, incluso comportamiento de una persona, ¿no? Si quieren ponerlo algo de literario, lo que tiene que ver con la estigmatización, si quieren para fijarlo, es interesante pensar desde el punto de vista de la brujería, por ejemplo. El aspecto de la bruja ya es un estigma. El aspecto, digo bruja, y ya aparece una imagen. Ese aspecto es un aspecto. Pero también es una conducta. Y también es algo negativo, es algo que asusta, algo que implica un hacer. Entonces, es más fuerte estigmatización que discriminación. ¿Lo ven? Ahora, digamos, no lo vamos a hacer, pero podríamos hacer tranquilamente un ejercicio donde ustedes, desde sus prácticas, pudiesen pensar dónde observé estereotipo, dónde observé prejuicio, dónde observé discriminación y dónde observé desagrego, estigmatización. ¿Y a partir de qué? No sé, mi práctica tiene que ver con el campo de la salud mental. Y ahí es más fácil, se ve más fácil. En salud mental se ve mucho más fácil. Incluso la connotación negativa, la parte de estigma se ve más fácil. Y en salud mental, el estigma se ve también en los cuerpos de los pacientes, usuarios medicados y su forma de caminar, por ejemplo. O sea, el estigma también lo construyen las instituciones. No sé si soy claro. Profe, no entendí. ¿Dijo que el estigma es más fuerte que el acto de discriminación? Sí, porque es mucho más complejo, digamos. Es más, la discriminación es una separación. La estigmatización es algo más intenso, es una separación, pero una eliminación de ese otro, por decirlo de una manera. O sea, digo, qué sé yo, no sé, se me ocurre como ejemplo, no sé si es muy bueno, pero digo, como discriminación pensaría en el leproso, como estigmatización pensaría en la bruja, si pienso en la Edad Media. ¿Sí? Como algo más fuerte. Pero son puntos de vista. Pero también, así como los contextos, siguiendo un poco lo que decía Maya antes, pero llevándolo un poco para otro lado, así como el contexto va construyendo una otra edad, también las instituciones construyen. Entonces, los adultos mayores internados en geriátricos se parecen mucho entre sí. No sé si han ido alguna vez a un geriátrico o han hecho alguna práctica en un geriátrico. ¿Es un tema de la edad o es un tema de la institución? Entonces, ¿hay un estereotipo con respecto a los adultos mayores? Sí, lo hay. ¿Hay un prejuicio con respecto a los adultos mayores? Lo hay. ¿Hay una discriminación? También la hay. ¿Lo tienen? Yo recuerdo, por ejemplo, haber trabajado en espacio de supervisión en un hospital que se llama Esteves. No sé si alguien es del conurbano sur. El hospital Esteves está en la calle Garibaldi, en la zona de entre Temperley y Lomas de Zamora, al sur del conurbano bonaerense. El hospital Esteves es un hospital
de salud mental monovalente, donde se internan mujeres. Y a mí lo que me llamaba la atención cuando iba a las primeras veces que iba al hospital, eran que eran todas iguales. Para mí eran todas iguales. Yo las veía todas iguales. Y había una igualdad en la forma de caminar, en el tipo de ropa que se usaba, el tipo de corte de pelo. ¿Quién construyó esa igualación, digamos? Que reafirmaba el lugar de la incapacidad de esas mujeres. Y yo diría que la institución, a través de distintos componentes del dispositivo, si hablamos un poco de lo que veníamos hablando la semana pasada. O sea, el dispositivo en términos de poder construye esa otredad y se justifica desde esa construcción. Lo mismo si han hecho en salud mental, seguimos 2 minutos ahí, si uno va al Gorda o al Moyano, que son hospitales monovalentes de la ciudad de Buenos Aires, que tienen una serie no quiero usar la palabra estigma, pero para no confundir, pero hay una serie de construcción simbólica cerca de ellos, eso también se reproduce mucho en la población que uno se va a encontrar allí mismo. Entonces, es maleable la situación. ¿Lo tienen? Es como para pensarlo. Yo quería ver si... Yo tengo el libro de la anatomía del prejuicio acá y quería ver si encontraba una cita que se me ocurrió ahora compartir. Si no, la busco para la semana que viene. Pero si me dan un segundo, si no, pasamos a un corto que ya está preparado. Bueno, cuando uno intenta buscar algo, realmente no encuentra. Eso es lo más lógico. Pero este es un libro interesante. Es el libro, está así de viejo. Es un poco gordito. A ver si lo encuentro. Es muy divertido lo que dice, por eso lo quería compartir. A ver, denme un segundito. Bueno, no va a aparecer tan... En tantas páginas es difícil que aparezca rápido. Estaba subrayado, pero... Ah, lo encontré. ¿Les puedo leer algo de acá, de este libro? ¿Sí? Así cortito. Fíjense cómo se va construyendo el prejuicio. La idea es esa, ¿no? Y se cuenta una especie de historia. ¿Vamos ahí? A ver si me sale bien porque está... Bueno, dice... Él siente una marcada preferencia por los botánicos sistemáticos contra los fisiólogos vegetales, a los que considera en relación a aquellos como unos bribones deshonestos. Pero él siente una marcada preferencia por todos los botánicos, en realidad por todos los biólogos, contra los físicos y contra todos los que se dedican a las ciencias exactas, a los que considera en relación a aquellos como estúpidos y mecanizados bribones de perversa mentalidad. Pero él siente una marcada preferencia por todos los que profesan, como él,
llama las ciencias contra los psicólogos, los sociólogos, los filósofos y los hombres de letras, a quienes considera en relación a aquellos como unos bribones locos, imbéciles e inmorales. Pero él siente una marcada preferencia por todos los hombres con educación, contra los obreros, a quienes considera en relación a aquellos como traidores, mentirosos, adulones, borrachos, ladrones y sucios bribones. Pero en cuanto estos obreros pasan a construir junto con los demás la categoría de ingleses, sostiene que son superiores a todos los demás europeos a los que considera. Lo pueden seguir continuando. No sé si se entendió lo que leí, lo leí muy rápido. ¿Se escuchó más o menos? Bueno, eso es bien europeo y bien pensamiento occidental. Siempre va a haber un otro a quien adjudicarle algo negativo. Esa sería como otra vía de entrada. Pero bueno, a ver si puedo compartir pantalla. Vemos un corto que es bastante chiquito. Ya empieza. Tienes que poner de nuevo, Alfred, para compartir. ¿Qué tengo que hacer? Poner de nuevo para compartir la pantalla. Ah, ya voy. Para compartir la pantalla. Disculpen. Ahora ya está compartiendo. Ahí sí. Ahí está. You're about to meet Michael. He lives fast as a self-made millionaire. You didn't have to dress up. It's all right. You're going to photograph Michael. He's actually saved somebody's life. Michael is an ex-inmate. He's a commercial fisherman. Michael claims to be psychic. Nice to meet you. Michael's a former alcoholic. Here's your camera. I would like you to flesh out the essence of who he is. What would you like out of this? What would you like the photograph to say about you? Do you find that being a psychic impacts much on your day-to-day life? I can see this is emotional for you. Like to get to know the person. You've only got 10 minutes, right? I think you're a guy that's put yourself out there. You're not hiding anything. My plan was to find out about whoever it was and to try and get that. And what I learned from him is he's incredibly brave. That was really intense. Pull his shirt out. Sorry. I wanted to see the nature of the person, which then present a challenge. How do you portray him as a fisherman? That's perfect. He's a self-made millionaire and sort of a little bit intimidating. I wasn't going for a beautiful, nice, perfectly lit portrait. I just want to try bring out something of who you are. I think that you just treat people like they're everyday people, like everybody is. Pleasure. Thank you so much. I hope I've got that guy's bravery on film. So it was a very intimidating environment. So you were. I like the empty chair next to it too. Because it's a totally different person. Almost looks like 6 different people. So not everything I told you today was true. I'm not a fisherman. I am not an alcoholic. The GFC hit me hard, but I've never been a millionaire. Never been in prison. I am a Bondi lifesaver, but the story we talked about never did. Not psychic. Can barely spell it. Before I knew there were different character pieces, I thought, that's really strange. These don't look like portraits of the character I thought you were. You always got your own preconceptions and you've got your ideas. It pushed me into a position and a space that I wouldn't
normally be. You have to dig a lot deeper. It means you've got to be, I think you're a lot more creative to work out how you're going to play things. Bueno. ¿Ahora? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿se pudo ver el video? ¿Lo vieron? Sí, sí. Bueno. Bueno, creo que está todo dicho. Es 1 minuto y medio nada más lo que dura este video. Pero creo que es bastante fuerte en el sentido de cómo el discurso condiciona la mirada. ¿No? Sería una conclusión a la cual podríamos llegar. O sea, fíjense cómo, esto que decía Maya antes, me dice joven en conflicto con la ley y se me aparece un estereotipo. Fíjense como esos 6 fotógrafos, que son 6 fotógrafos de muy buenos fotógrafos, porque el corto ese es de Canon, marcan 6 personas totalmente diferentes a partir de lo que se les dijo. Y a partir de lo que se les dijo de esa persona y de lo que esta persona ratificó que era. Entonces, digo, como para redondear un poco algunas cosas que estuvimos conversando en esta cuestión de la otredad y la construcción de ese otro, fíjense cómo algo que pensamos que nunca se nos altera, que es la mirada también se altera. Lo acaban de ver, usando una palabra afín a la palabra mirada. Lo acaban de presenciar. Y les cuento, el corto este no es para nada de ciencias sociales, es un corto de fotografía, es un corto de Canon que tiene que ver con a mí me gusta la fotografía, tiene que ver con fotografía, ¿no? Lo uso para esto, lo usamos, pero es más, se usa para fotografía. Bueno, es un montaje, palabra que se usa mucho en cine, producción, fotografía. Me recordó esa palabra. Pero fíjate cómo a partir de dónde ponerse el foco, ¿vos sabes de fotografía, Candelaria? Un poco, pero sí, algo sé. Pero bueno, sabes, o sea, en tanto, ¿no? Como decía Chartier-Bresson, la fotografía es el ojo, la lente y el corazón. A partir de cómo comprendo a ese otro, lo veo de esa manera y sale eso, sale esa imagen. Es como lo estoy viendo. Cómo acentúo determinados rasgos. Entonces, insisto con esta idea que es como para pensarla, ¿no? Todo lo que vemos está fuertemente influenciado por el contexto que atravesamos y por los imaginarios sociales que nos rodean. Y es medio como un pecado decir esto en un contexto donde lo que predomina es la cultura de la imagen, donde creemos solamente en lo que vemos. Y en realidad lo que vemos está fuertemente supeditado y contaminado y condicionado con el estereotipo, el prejuicio, lo que fuese. La historia que me contaron de lo que estoy observando. Entonces, esto opera en nosotros, como trabajadores sociales, opera en los médicos, opera en los pedagogos, opera en los psicólogos, pero también opera en la gente
opere en nosotros como personas, más allá de los estudios que tengamos. Entonces, ¿cómo jugar con la palabra, la mirada y la escucha en un proceso de intervención? Por eso tal vez sea más importante la palabra, la escucha y ver qué observo cuando uso la mirada. O cómo, ¿se acuerdan que algo dijimos las últimas veces? Entiendo esa cuestión desde una textualidad. Y por ahí, desde la textualidad, puedo entender al otro como texto, entender la situación como texto, puedo aproximarme un poco más a comprender y explicar qué fue lo que hoy compartimos como conceptos importantes dentro de la ciencia social. ¿Lo tienen? Se quedaron medios así, y medias... Bueno, no es magia eso. Acabamos de ver a 6 fotógrafos haciendo 6 buenas fotografías. Entonces, creo que no hace falta explicar mucho de todo esto, ¿no? Pero diría como para cerrar la idea. Cuando estoy viendo una persona en situación de calle, estoy viendo una persona en situación de calle y todo el prejuicio, preconcepto e ideas, estereotipos que tengo alrededor de esa cuestión. No es neutra la mirada, como no es neutra la palabra. ¿Lo tienen? Bueno, no sé si quedaron todos así medio como, veo las caras, yo, algunas caras, pocas, pero choqueados, choqueadas. ¿Algún comentario más quieren hacer? Bueno, hoy parece que terminamos más temprano, son 18:52 según mi computadora, y me está diciendo que tengo poca batería. Así que, no sé, ¿quieren hacer algún comentario, pregunta, duda, inquietud? Estoy tratando de enchufar, no se asusten. ¿Alguna duda, inquietud, pregunta? ¿Cerramos acá? ¿Les pareció útil esto que vimos? ¿Sí? ¿O más o menos? Bueno, es lo que tenemos. Sí, perdón, yo digo una cosa sobre el video que vimos. Dale, sí, por favor. Sí, a mí me pareció muy interesante, pero también habría que ver cómo es el oficio de estas personas, ¿no? De los fotógrafos, porque hay algo además de la mirada, obviamente está entrenada y formada, y también creo que se dan un espacio de conversación, de charla, de entrevista que termina componiendo esa mirada. Y después también habría que ver en detalle cómo son esas 6 imágenes, qué es lo que vemos que ve cada uno de estos fotógrafos. Y si hay algún rasgo que nos permita, no sé, ver el semblante de una persona que se recupera de una adicción al alcohol, de la que fue un pescador. Digamos, habría que verlo como más en detalle, me parece. Y después también lo otro interesante es como el oficio del fotógrafo, y particularmente del retratista. Sí. Pero digamos que hay una construcción en la primera parte del video, se explica como que ahí tienen unos minutos para conversar con Marco, y Marco le cuenta una historia diferente a cada uno de ellos.
a partir de la biografía, ya que usemos la palabra que usamos hoy. De la biografía que Marcos cuenta, aparecen 6 imágenes diferentes. Claro, hubiera sido interesante como ver cómo encara Ver todo cada el uno esos proceso. minutos de conversación que tienen. Sí, seguro. Pero que existe, ¿viste? Eso es lo más interesante de todo. Así que bueno. Bueno, si no tienen ningún comentario, duda, inquietud, cerramos acá. ¿Les parece? ¿Sí?